La doctora Silvia Roldán es la secretaria de Salud de Tabasco y esta mañana platico con ella. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doctora, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarle en esta videollamada. Muchas gracias, estoy bien. Me da mucho gusto, doctora. Bien. Oiga, doctora, pues ¿cómo van las cosas hasta el momento? ¿Cuál es su evaluación de la situación que estamos viviendo? Bueno, mire, todavía estamos muy activos nosotros. Tenemos el 50% el 50% de positividad en las pruebas que estamos haciendo. O sea, de las pruebas que nosotros hacemos, el 50% la gente está saliendo positiva. Es decir, que tenemos una gran virulencia en el estado todavía, que no podemos decir que vamos bajando ni nada. Anoche tuvimos 190 positivos, ¿no? 190 casos positivos. Hemos aumentado el muestreo, desde luego, pero pues entre más buscamos, más encontramos. Ahorita nosotros estamos haciendo 3.6 pruebas por cada 1,000 habitantes y eso ha implicado que encontremos más positivos y que podamos actuar más rápido. Sin embargo, en la parte hospitalaria no estamos rebasados. En la parte hospitalaria estamos estables. Traemos 370, 377 hospitalizados en promedio desde hace una semana en todo el sector salud. ¿Alguna dificultad para escucharle bien? ¿Le parece que le marquemos, independientemente de que sigamos con la imagen? Le estamos marcando en estos momentos para que, pues la gente escuche de mejor manera lo que nos tiene que decir esta mañana. Ya estamos en eso, para escucharle bien, porque de alguna manera en el enlace hay alguna dificultad para escucharle y entenderle bien. Vamos a seguir con la imagen, pero bueno, a ver, ¿me pueden tomar la llamada? Ya está la doctora en la línea. Ahora sí, doctora, ¿me escucha mejor? Sí, yo le escucho muy bien. Perfecto, muy bien, pues de esta manera seguiremos en el enlace, viéndola, pero ya escuchándola por teléfono. La curva no se aplana, se ha mantenido, decíamos hace un momento, más de los 100 casos diarios en los últimos días. La gente, cuando le llega la información, dice, no baja, ¿qué pasa? Vamos de mal en peor, esto no se resuelve. Usted nos decía, porque se están aplicando muchas pruebas, y entre más pruebas se apliquen, más casos se van a confirmar de positivos. Pero a ver, fíjese, una cosa es que la curva se aplane, porque nosotros, si no se hubiesen hecho todas las medidas que se han hecho de contención, no la acabaríamos ahorita. La curva se ha aplanado. Eso no quiere decir que haya menos casos. Eso quiere decir que los casos se van distribuyendo en el tiempo, no que bajen los casos. Es decir, el tema de la curva aplanada es que todos queremos ver que los casos ya no haya casos y que bajen. No, la curva se ha aplanado, desde luego que se ha aplanado. Nosotros el 12 de mayo tuvimos el mayor número de pacientes hospitalizados y no rebasamos la proyección que teníamos de camas en los hospitales para atender a todos los que llegaran. La curva está aplanada. Si no se hubiese aplanado, tendríamos un pico 4 veces más grande de lo que lo tenemos. Siempre se ha dicho de entender, López, claro, porque al momento López de aplanar Gatell, la curva, uno pensaría que empiezan a disminuir los casos. Usted nos explica que de ninguna manera, que aplanar la curva se mantendrán los casos a como venimos, pero no se dispararán. Si no se estuviera aplanando, habría mucho más casos de los que tenemos hoy. ¿Es así? Tendríamos rebasados los hospitales. El tema es ese, siempre se ha explicado en esta parte que la curva
sin medidas de contención, de que la gente no salga, de que no se mueva, de que use cubrebocas, de que se lave las manos, que tenga esto, no es para evitar, es para evitar casos, desde luego, pero es para contener que no tengamos al mismo tiempo todos los casos positivos. Ustedes han visto muchas curvas que han pasado en la televisión, incluso esta que mencionó el doctor Gatell hace la semana pasada, más o menos, de Villahermosa. Después del 30 de abril, nosotros tuvimos un repunte. En el centro venían bajando los casos, parecía que íbamos a entrar en control. Cuando vino el Día del Niño y toda la gente salió a la calle a hacer compras, a esto, tuvimos el rebrote al más o menos el 11-12 de abril. Un ciclo del tiempo que dura el virus en incubar, ¿no? Y entonces tuvimos un alza importante. ¿Sí recuerda usted esa curva bimodal que pasó López-Gatell en la televisión, ¿no? Que dijo que Villahermosa no estábamos haciendo la gente todas las medidas que teníamos que hacer. Sin embargo, no nos excedimos del número de camas preparadas para atender a los pacientes graves. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Seguimos platicando con la doctora Silvia Roldán. Doctora, el gobernador del estado anunciaba a principios de semana que se habían adquirido 15,000 pruebas. ¿Estas pruebas cómo se van a aplicar? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Mire, las pruebas son de PCR, no son pruebas rápidas, porque las pruebas rápidas, como hemos platicado en algunas ocasiones, dejan muchos negativos que son positivos, muchísimos casos. El sí detecta el positivo, pero da muchas muestras negativas que son positivos. Esta es PCR, es la prueba que se hace, que es digamos que la de oro para detectar el virus. Entonces, estamos abriéndonos al muestreo, estamos haciendo muchos más muestras en todos los municipios y le informaba, nosotros estamos haciendo más o menos 200 aquí en el centro, tomando 200 muestras en el centro y se está abriendo el muestreo en todos los municipios. Cuando se necesite, se tiene que hacer la prueba. No vamos a esperar a que el paciente se sienta mal, el contacto, es decir, no está abierta para que todo el mundo vaya y se forme. Ojalá que eso fuera la solución para que no te diera el padecimiento. Pero yo me puedo hacer una prueba hoy y dentro de 8 días estar infectado, o dentro de 3 también, ¿no? La prueba no te evita que te contagies. La prueba lo que hace es decirte que estás contagiado y que te tienes que guardar. Por eso el tema de las pruebas masivas no es la mejor idea aplicarlas. Mire, es bueno aplicar las pruebas para saber cuántos contagiados tenemos, pero al final de cuentas nunca vamos a saber cuántos estamos contagiados porque es imposible. Usted se hace la prueba hoy y dentro de 2 días está contagiado. Eso, le insisto, no le va a evitar que se contagie. La prueba es para pacientes que han estado en contacto con alguna gente que tiene COVID, para pacientes para personas que tienen síntomas, que tienen una gripa, que se sienten mal, que han estado en hospitales. Por ejemplo, estamos haciendo mucho muestreo en personal que ha tenido contacto con pacientes. Para eso sirve la prueba. Algún día, tal vez, cuando haya en el mercado, vamos a hacer pruebas rápidas que determinan qué tantos anticuerpos tenemos, que son de serología, que son de sangre, ¿sí? Pero no están a disposición en México aún estas pruebas y no tienen el nivel de calidad que necesitamos que tengan. ¿Son suficientes las pruebas que se adquirieron, estas últimas 15,000, para el tamaño del problema que tenemos? Mire, nosotros compramos 15,000, el INDRE nos está dando 1,000 y tantas,
y si necesitamos más, vamos a comprar más. Aquí el tema es el laboratorio, ¿no? El laboratorio no es cualquier laboratorio. El proceso de la prueba se tarda más o menos 4 o 5 horas. Entonces, bueno, esa parte hay que tomarla en cuenta en el tiempo. Nosotros estamos entregando resultados entre 24 y 48 horas y vamos a abrir esta semana el laboratorio del Juan Gram, que va a empezar también a hacer PCR. ¿Esto es, están rebasados de alguna manera por la cantidad de pruebas que se hacen diaria para poder procesarlas y tener un resultado? No, no estamos rebasados, pero estamos al límite. O sea, estamos trabajando 3 turnos, mañana, tarde, noche, para poder procesar estas, pero entra el laboratorio del Juan Gram y nos va a ayudar mucho en esto. Tengo entendido, doctora Roldán, que Tabasco es segundo lugar en aplicación de pruebas. Y vemos Así también es. la diferencia, el contraste de lo que pasa en la mayoría de los estados donde pues se notifican muy pocos casos, se reportan casos mínimos, por lo menos en comparación con Tabasco. ¿Están haciendo trampa los otros estados o están evitando realizar las pruebas suficientes para ir detectando los casos positivos y por eso Tabasco está en los primeros lugares de contagio? Mire, no le podría decir que estén haciendo trampa. Efectivamente hay poco muestreo porque esa indicación del muestreo Centinela, que es ¿cuál fue la indicación nacional? Van a hacer muestreo Centinela, que implica el 10% de pruebas en el paciente ambulatorio y todos los hospitalizados. Sí, nosotros no acatamos esta indicación porque sentimos que es el momento de saber, más o menos tener idea de cómo está circulando el virus. Entonces, bueno, otros estados igual no tienen esta posibilidad de comprar pruebas, pero tarde o temprano van a tener picos. Sí, mire, todo el trabajo que se hizo en Jonuta, por ejemplo, de cerrar prácticamente Jonuta, de que no entraran extraños, de que nada, hoy empieza a tener casos, ¿no? O sea, esto es un fenómeno biológico que no se puede ocultar. Tarde o temprano todos los estados irán teniendo picos de la enfermedad, casos y casos, porque si no fuera como eso no se estarían preparando con hospitales y con una serie de cuestiones. Hay que recordar que el 80% de los casos son asintomáticos, que no se ven. Y son leves, ¿no? Como yo, que entré en ese 80% afortunadamente, como el gobernador, que entró en ese 80% afortunadamente, y como muchos más. Solamente el 1.6% es el que se complica, pero las complicaciones son muy serias, muy, muy serias. Entonces yo creo que difícilmente se puede ocultar. Todos los estados van a ir pasando. Si usted vio ayer o tiene el documento de control de los casos, Veracruz estaba muy atrás de nosotros. Ahorita está abajito de nosotros. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. Doctora Roldán, seguimos multiplicando por 8, por 9 cada caso confirmado, como se nos advirtió en un primer momento, que por cada caso confirmado habían 8 o 9 meses. Claro, así es. O sea, nosotros de cada caso consideramos que hay 8 que se contagiaron. Sí, así es. Es un indicador de contagio que lo tenemos que tener en cuenta. Si nosotros traemos 3,000 y tantos casos, por 8, pues traeremos que 24,000 más o menos. Acuérdense que esta inmunidad de rebaño justamente se hace cuando el 70% de la población haya tenido contacto con el virus.
27,872 casos tendríamos por los 3,480 y tantos que tenemos en estos momentos confirmados. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Estamos platicando con la doctora Silvia Roldán, la secretaria de Salud de Tabasco. Doctora, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que nadie sabe cuántos casos reales de COVID hay en su país. Él hablaba de país, por lo que no se debe considerar que hay negligencia o incapacidad por parte de los gobiernos. Lo comentó durante una reunión virtual que sostuvo con los integrantes del Senado, que en México se ha aplicado 3 fases en las que se puede destacar el modelo Centinela, que ha ayudado a la detección de casos sospechosos. Vamos a escuchar al subsecretario. La respuesta es: nadie sabe cuántos casos reales hay en su país. Y esto jamás debe interpretarse como un fenómeno de deliberada negligencia o incapacidad. Y hago la comparación porque en la narrativa pública en México se ha privilegiado la percepción por algunos segmentos de nuestra sociedad de que solo México no tiene una identificación completa de casos. Falso, y esto es demostrable. La diferencia estriba en que el gobierno mexicano, quizá a diferencia de muchos otros, acaso la mayoría, declaradamente ha dicho que no tiene como propósito de la vigilancia epidemiológica el contar todos y cada uno de los casos. Pues esto es lo que dice el subsecretario. Nadie sabe cuántos casos reales hay, doctora. Y bueno, las críticas a este modelo Centinela que ha aplicado México y que algunos dicen es un error. Bueno, desde luego yo le insisto, nosotros no estamos aplicando el modelo Centinela, lo hemos hablado con el doctor López-Gatell y nos parece que este es el momento de tener la idea más general de cuántos casos está y cómo está circulando el virus, que esa es la parte importante. Llegará el momento en que se haga solamente Centinela, como sucedió con influenza, pues, ¿no? Pero no en la parte más álgida de la pandemia. Es cierto, nadie sabe exactamente cuántos casos tiene, porque hay muchísimos asintomáticos. Entonces, bueno, pues eso no se puede saber. Tendríamos que formar a toda la gente para hacerle una prueba en este momento y que todos tuviéramos la fotografía todos los días de los que no han tenido síntomas, para hacerlo así. No, finalmente el hecho de saber cómo está circulando en los que tienen contacto, en los que tienen algún síntoma, es suficiente para que usted vea la intensidad de la virulencia del padecimiento. En México la curva de contagios por COVID está en crecimiento y faltan semanas para que llegue a su pico máximo. Esto de acuerdo a predicciones matemáticas elaboradas por el Instituto de Física de la UNAM. El número más alto de casos positivos detectados se dará entre el 31 de mayo y el 13 de julio, con el pico máximo alrededor del 27 de junio. De acuerdo con un estudio del físico Octavio Miramontes, desarrollado a partir de un modelo epidemiológico básico que toma como base los datos reportados por la Secretaría de Salud. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las estimaciones? Las proyecciones. Mire, todos son modelos. Los modelos se pueden equivocar porque es un modelo, es lo que creen que pueda llegar a pasar. Nosotros estamos trabajando también con un matemático que está en la UJAT, el doctor Ulín, que también está haciendo predicciones y que piensa que el pico más alto lo vamos a tener en junio, pero así pensamos también que el pico más alto lo íbamos a tener para las primeras 2 semanas de mayo, ¿no? Entonces, son modelos, tenemos que estar preparados para eso y esperar a ver qué es lo que pasa. Todo depende del movimiento de la gente. Si la gente se queda en su casa como lo hemos hecho y hemos estado permanentemente boletinando y diciendo quédense en su casa, eso es lo que va a determinar si tenemos el pico o no lo tenemos. Eso influye en lo que todos hagamos diariamente. Son las 8 de la mañana, 33 minutos, pero a cómo vamos, ¿cuáles serían las estimaciones, doctora?
Bueno, mire, nosotros creemos que en el hospital estamos estables. Tenemos una semana de estabilidad. Hemos abierto más camas. Ya ahorita está el hospital de Sedena con 20 camas abiertas. Ya está el Maximiliano Dorantes con 20 camas abiertas. Está Comalcalco que ya está funcionando con 15 camas y estamos por abrir otras 20. Y estamos pensando, ya Tenosique está prácticamente listo para operar la semana entrante, es decir, en el hospital, en ventiladores, en cuestiones de urgencia, estamos listos. ¿Cuánto tendría que ser? Sigue siendo la predicción que dimos cuando empezó la pandemia. Nosotros esperamos 11,000 casos en total de esto, confirmados pues, ¿no? Y 3,000 casos graves y muy graves. Son las 8 de la mañana, 34 minutos, pero sobre los tiempos, mediados de junio, los alcaldes han determinado cerrar durante los 3 próximos fines de semana los comercios, que baje por completo la actividad a partir de este fin de semana y los próximos 2. Esto es 3 en total, previo al Día del Padre, al fin de semana del Día del Padre. Para esas alturas ya estaremos en condiciones de ir reiniciando actividades poco a poco. Es posible, depende del semáforo que tengamos. Usted sabe que ahora hay un semáforo que propuso la Federación en donde se califican 4 cosas. El porcentaje de hospitalización que traemos, el porcentaje de hospitalización en terapia intensiva, el porcentaje de contagio que traemos y el otro punto se me va, pero ahorita me acuerdo. Perdón, el número de casos, desde luego. Si estamos en crecimiento, si estamos estables o si está en bajada. Estos cuatro puntos son los que se califican para determinar cuál es el semáforo que tiene cada estado. Entonces, nosotros en este momento estamos en alto, no podemos regresar todavía a las actividades y esto se va midiendo día con día. Hay voces que afirman, doctora, que el cierre de establecimientos no es la mejor decisión que se pueda tomar porque previo y posterior al cierre la gente se aglomera y entonces que no hace sentido cerrar, que para qué cierran, que es peor el resultado porque antes y después se pone peor el asunto. Pues fíjese que las estadísticas no dicen eso. Usted vea las estadísticas después del cierre del 9, 10 y 11 de mayo y verá cómo se estabilizó, ¿no? Al final de cuentas, el movimiento de la gente determina eso. Por más que se aglomeren, no se aglomera la misma cantidad de gente que va a diario. Ahora, el tema somos todos nosotros. Si no logramos convencer a la gente de que esto determina la epidemia, bueno, pues difícilmente vamos a bajar, vamos a continuar con esto y el regreso tendrá que ser muy lento, muy gradualmente y seguramente hasta agosto, pues, ¿no? El exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade, sostuvo que mientras el gobierno del estado no ponga orden previo al cierre de comercios para que la gente no se aglomere, la estrategia no funcionará. Vamos a escucharlo. Tenemos que entender que mientras no se ponga orden y criterios afinados sobre el cierre de comercios, de bancos, de tiendas y todo lo que tiene que ver con suministros alimenticios, con pago de servicios o depósitos y cobros de dinero, pues de nada servirá suspender por varios fines de semana su funcionamiento si previo a ello y al día siguiente hábil al cierre estamos presenciando enormes aglomeraciones, sin sana distancia, sin supervisión oficial y sobre todo sin disposición de las empresas para hacer esto de mejor manera y con más seguridad. El número de personas asistentes propicia que lo ganado en materia de parar el contagio se pierda en horas.
¿Qué dice usted al respecto? ¿Se debe poner orden, tomar otras medidas previo y posterior al cierre? Mire, desde luego yo vuelvo a insistir, si usted está comiendo todos los días en un puesto callejero que sabe que no tiene agua, que no tiene manera de tener limpios los alimentos y este asunto, la culpa no es del que vende, la culpa es del que va y come en el mismo lugar, aunque se haya enfermado alguna vez de comer en el lugar. El orden lo tenemos los ciudadanos. Si vamos a hacer una cola, caray, pues hagámosla con la distancia necesaria. ¿Por qué tiene que salir la gente a decirnos qué tenemos que hacer cuando lo estamos promoviendo desde hace 3 meses, que la distancia sana tiene que ser importante y que además va a durar mucho tiempo? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que estar insistiendo que los velorios conjuntan gente y que no se puede hacer en este momento? Es decir, es una cuestión de todos, de ustedes, los comunicadores, del gobierno, pero sobre todo es un punto que nosotras, la gente, tenemos que asumir para hacerlo. Es decir, esto de la distancia, del lavado de manos, de ponerse el cubrebocas, bueno, pues ya nada más falta que multemos, pues, porque no te laves las manos. No puede ser, todos tenemos que asumir la responsabilidad de un fenómeno biológico tan serio como es este. Definitivamente, pero hay una realidad, doctora, que la gente, mucha gente, no hace caso, no se lo toma en serio y sigue sus actividades como si nada hubiese pasado. Hay un segmento de la población que vemos que ha hecho caso y que sigue todas las medidas, incluso se enoja cuando ve a la gente fuera. Pero también hablemos de ese segmento. ¿A qué atribuye usted que la gente no haga caso en Tabasco? Pues mire, yo creo que tiene mucho que ver con educación, tiene mucho que ver con lo que escuchamos, con la parte de lo que leemos también. Es una cuestión de compromiso de la gente. Yo creo que hay muchísima gente que puede estar en las localidades más alejadas y que asume esta responsabilidad. Y gente que está en niveles muy bien que no la asume, que cree que es demasiado, que es una exageración. Bueno, usted ha visto que hemos tenido que notificar de fiestas en casas, en Tabasco 2000, en el Campestre. No puede ser, pues, ¿no? O sea, ¿qué es? Pues que la gente no está escuchando. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta del COVID? Cuando tenemos un enfermo. Y entonces la gente asume que ir al hospital es terrible y no quiere ir al hospital y piensa que comprándose un tanque de oxígeno y quedándose en su casa se va a solucionar el asunto. Y no es así. ¿Qué otras medidas deberían aplicarse? ¿Serían necesarias para sumarlas a todo esto que se ha planteado para el COVID? ¿Qué más se tendría que hacer? Algunos han propuesto el Hoy No Circula en Tabasco como una medida adicional. ¿Usted ve que esto pudiera servir? ¿Es necesario proponer nuevas medidas? Claro, mire, bueno, el Hoy No Circula es una estrategia que ha funcionado en otros lados y que yo creo que puede funcionar aquí. Esta parte del regreso paulatino, yo creo que también todos tenemos que entender que la normalidad que teníamos, esa no va a existir hasta que tengamos una vacuna que prevea que nos enfermemos. Por lo pronto esa normalidad no va a regresar y todos tenemos que asumirlo. No vamos a tener en mucho tiempo esta posibilidad de ir todos al cine y estar todos juntos. No va a ser así. Yo creo que el tema del No Circula, en la parte de ir pensando todas las empresas, todas las oficinas de gobierno,
¿cómo van a regresar al trabajo ustedes mismos? Es decir, ¿cuánta gente va a llegar? ¿Cuántos tienen de riesgo? ¿Cuántos no tienen que llegar? Ese es un tema que ahorita ya tenemos que estar programando cómo lo vamos a hacer. Pero en cuanto a medidas inmediatas, ¿propondría usted el hoy no circula y alguna otra cosa? Pues mire, a mí me parece que el hoy no circula es un buen tema. Yo creo que la parte de ir asumiendo poco a poco el regreso también va a ayudar. O sea, no estamos abriendo nada a partir del 1 de junio. Dependiendo de cómo vaya caminando la epidemia, es que se irán abriendo los espacios y diciendo cómo se van a hacer. Son las 8 de la mañana con 44 minutos, doctora. He recibido testimonios de personas que han expresado que no quieren ir a los hospitales teniendo los síntomas y sintiéndose mal, porque dicen, es que ahí me voy a morir o ahí me van a matar. Pausa la pausa y hablemos de este tema que está siendo sin duda un problema hoy. Con la doctora Silvia Roldán, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Es la secretaria de Salud de Tabasco. Doctora, antes de la pausa le planteaba que he tenido testimonios de gente que dice, ¿para qué ir a los hospitales si ahí nos vamos a ir a morir? Gente que tiene síntomas o familiares de pacientes que han fallecido lamentablemente por no haber acudido a tiempo al hospital o simplemente nunca trasladaron al paciente. Esto es un fenómeno que se está dando, doctora. Pues mire, sí, lo más duro de esta enfermedad es el aislamiento, indudablemente. O sea, el paciente que entra al hospital tiene que entrar aislado, no se permiten visitas porque no se puede, no porque no querramos. Se han hecho una serie de estrategias. Ahorita está entrando una persona 2 veces al día con un teléfono para facilitar que los pacientes que pueden hacerlo hablen con sus familiares y tengan este contacto, pero sí le digo, es una cosa muy seria. Más que nada, por eso deberíamos de ser más empáticos con los demás, para no movernos y para quedarnos en casa y para cuidar a los pacientes que tenemos crónicos degenerativos, que tienen diabetes, que tienen hipertensión y que tienen más de 60 años. El tema en el hospital es complejo. La gente que atiende a los pacientes con COVID entra al turno y sale después de 6 horas, 7 horas, que no se puede mover de la sala. No es la vida del hospital permanente. Yo entiendo que estamos acostumbrados a irnos al hospital y tener al familiar al lado. No se puede aquí, ojalá se pudiera. Eso, los familiares siempre ayudan a la vigilancia del paciente. Sin embargo, en esta enfermedad no se puede porque y contagiaríamos al familiar inmediatamente. Eso es doloroso para el paciente, es doloroso para la familia. El paciente que está hospitalizado solamente prácticamente le ve los ojos al trabajador, a la enfermera, al médico. Se tienen que identificar para que ellos sepan qué médico es o qué enfermera es, porque están uniformados de los pies a la cabeza. Entonces es complicado. Estos equipos que usamos de protección son equipos complicados. No es nada fácil traerlos 6 horas, ¿no? Imagínense, si usted quiere ir al baño, usted tiene que desvestir, cambiarse absolutamente todo de ropa. Entonces, ni siquiera en estos turnos es recomendable que tomen agua, ni que nada, los compañeros que están adentro de las zonas COVID. Si para el paciente es difícil, para los que están atendiendo es muy complicado también y muy difícil. Yo sé que es terrible no ver a su familiar, pero es peor que se muera en la casa asfixiado, ¿sí? Es decir, esperar en la casa hasta el último momento es 1000 veces peor, porque el paciente se va a morir acompañado, pero en muy malas condiciones.
no es justo pues que sufran esa parte. Un tanque de oxígeno no les va a resolver la desaturación que tienen. Mire, esta enfermedad produce una inflamación pulmonar en 3 horas. Es impresionante la complicación que tiene pulmonar, por eso todo este ruido que se ha hecho de los ventiladores y de la compra exhaustiva de ventiladores por todos lados, porque literalmente el paciente se ahoga. Si el paciente está en el hospital, tiene esa posibilidad de salvarse, pero el 30% de los pacientes o más llegan con... ¿Cuánto tenemos que saturar? 97, 98, y llegan con saturación de oxígeno de 30. Básicamente llegan ahogándose, donde ya hay poco que hacer. Efectivamente hemos tenido pacientes que han decidido quedarse en su casa y realmente es terrible porque yo misma he entrado al convencimiento, el jefe de la jurisdicción. Mire, este domingo yo estuve platicando con una familia de un paciente que tenía 57 años, que decidió irse de alta del hospital porque no veía a su familia, porque no quería estar aislado, porque su esposa decidió que se lo llevaba y se lo llevaba y se lo llevaba. El domingo yo platiqué con ellos, estuvimos viendo la posibilidad de que los convencieran de que regresaran, les insistimos. A las 4 de la mañana me hablaron para pedir una ambulancia y a las 4:30 estaba muerto. Sí, terrible lo que nos cuenta. Es terrible, pues. Yo sé que es muy difícil, pero le quitamos la oportunidad al paciente de salvar la vida. ¿Que hay una tasa alta de muerte? Sí, hay una tasa alta de muerte, desde luego que sí. No podríamos decir que todos los que entran se van a salvar, pero tienen una oportunidad. ¿Por qué tenemos una tasa tan alta de muerte? Porque tenemos una tasa enorme de diabéticos, de hipertensos y de obesos. Es muy oportuno esto que usted dice, doctora. Que eran diabéticos. ¿Perdón? Que es muy oportuno esto que usted dice, que no todos los que entran se van a salvar, pero tienen muchas posibilidades de que así ocurra y que hay una alta incidencia de enfermedades crónicas que hacen que esto se complique. Por eso es muy oportuno llegar a tiempo al hospital cuando empieza a bajar la oxigenación, porque ahí se abre la posibilidad de salvarse. Si uno se espera mucho, entiendo, puede ser ya irreversible. Así es, mire, no en todos los estados tienen esta posibilidad. De verdad es un lujo aquí que el paciente entre directamente por la tomografía. Entra, se le hace tomografía y en ese momento todos los médicos que están para leer tomografía identifican claramente esta es una neumonía por COVID. Es impactante ver cómo los pulmones se llenan, cómo es impresionante como de vidrio despulido todos los pulmones. Y bueno, ha salido mucha gente bien. Sí, el tema de la insuficiencia respiratoria es muy angustiante. Todos hemos perdido gente, nuestros compañeros, amigos, a todos nos ha dolido. Pero es la opción, no hay un medicamento que diga, con este medicamento te vas a curar. El Juan Graham ha puesto el IMSS, el ISSSTE, el ISET, Pemex, todos tienen protocolos similares de medicamentos que se han probado en Europa, que se han probado en América, están en contacto permanente con los grupos de nutrición, con los grupos del Instituto de Enfermedades Pulmonares. Todas las semanas hay sesiones clínicas en conjunto para ver qué han encontrado, qué han descubierto. Nosotros creemos que ahorita nos van a hacer una donación de un medicamento que le quiero decir que cuesta 50,000 pesos la caja, el blister, digamos, ¿no? Eso dura para 2 pacientes solamente.
nos van a hacer una donación de 100 cajas para que entre en protocolo también en el Hospital Juan Graham. Esta parte es importante porque en todos los pacientes también son diferentes y necesitan diferentes tratamientos. A nosotros nos hablan mucho por teléfono para decirnos, hoy es que necesitamos plasma porque tenemos un paciente enfermo. No todos los pacientes se les debe de poner plasma. Hay características especiales que los médicos tienen que definir y características especiales del donante también, ¿no? Lo de plasma se ha manejado con éxito en el hospital, pero no a todos los pacientes que les han puesto plasma han sobrevivido. También algunos han fallecido. Cada caso es distinto, son las 8 de la mañana, 59 minutos. Mientras nosotros no tengamos un medicamento que diga, este es el medicamento que inhibe el crecimiento viral, tenemos que tener protocolos en donde estamos trabajando no ha habido límite de dinero para conseguir lo que se requiera para tratar a los pacientes. Son las 9 de la mañana en punto, seguimos platicando con Silvia Roldán, la secretaria de Salud de Tabasco. Yo haciendo énfasis en lo que nos contaba, la muerte por COVID es una muerte espantosa, uno se ahoga, así que esa creencia de resistirse a ir al hospital, de llegar al hospital porque ahí te vas a morir, tendríamos que irla haciendo a un lado, porque lo que estamos haciendo es agravar la situación y en dado caso de requerir una atención especial de terapia y demás, si la demoramos mucho, pueden ser con consecuencias fatales, así que importante que toda la población lo tenga claro. Es una muerte espantosa la del COVID porque te ahogas, doctora, es así. Así es, mire, nosotros estamos dando lo más que podemos a todos los pacientes que detectamos positivos, un paquete que tiene cubrebocas, que tiene gel, pero que tiene oxímetro, este aparatito que mide cuánto está saturando, cuánto estamos saturando de oxígeno. Y se está haciendo por teléfono, les estamos hablando a los pacientes para que nos digan cuánto tienen de saturación. El paciente tiene que tener hasta 90, si baja de 90 se tiene que ir al hospital. Y es importante que todos tengamos un oxímetro. Hemos comprado oxímetros muchísimos para poder repartir a los pacientes y estamos monitoreando. Ahora vamos a establecer brigadas que van a ir a la casa de los pacientes a preguntar si el paciente está bien, cómo está su oximetría, porque hay algunos pacientes que le quiere decir que se enojan si les hablamos por teléfono, ¿no? O ya no nos contestan. Entonces, bueno, con ellos vamos a hacer, nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a insistir y vamos a ir a la casa y vamos a empezar a checar a todos los crónicos degenerativos, a los diabéticos, a los hipertensos, dándoles información del COVID y que se tienen que cuidar y que se tienen que guardar y que no estén descompensados, porque eso también ayuda muchísimo a que el COVID entre y haga estragos con el paciente. Yo les recuerdo, el 80% de los pacientes son leves, pero los graves, los que caen en los graves, es muy desafortunada la evolución del padecimiento. Le prometo que en 3 horas un paciente se complica. Sí. Caray, son las 9 de la mañana con 2 minutos. Doctora Roldán, en nuestra última charla, entrevista al aire, usted estimaba que el número de fallecimientos sería de 200 y ya llevamos 436, más del doble de lo que esperaba. ¿A qué lo atribuye? Bueno, mire, desde luego nosotros somos el primer estado que tiene las tasas más altas de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Diabetes, básicamente diabetes, hipertensión y obesidad, y las 3 juntas también. O sea, cuando tenemos pacientes que cubren los 3 requisitos, pues el problema es mayor. Efectivamente, el modelo que nosotros usamos decía que íbamos a tener entre 200 y 400 defunciones.
en esta predicción que se hizo. Desde luego, yo le insisto, son modelos que seguimos. El tema de las enfermedades crónico-degenerativas es muy grave en Tabasco, y el otro tema es que es una enfermedad que pasa como en una etapa silenciosa un tiempo, ¿no? O sea, usted puede ser positivo y tiene una gripita y empieza con tos y empieza a complicarse, y cuando se da cuenta ya está complicado y ya el daño está hecho en el pulmón. Hemos tenido la oportunidad de hacer tomografías en pacientes que tienen una manifestación respiratoria no tan grave, que ya tiene lesión pulmonar. Sí, o sea, es impresionante cómo va lesionando el pulmón. Y bueno, desde luego, toda esta parte de las enfermedades crónicas en sociedad con esto es impresionante, ¿no? Las pacientes, por ejemplo, embarazadas, les ha ido bastante bien. Solamente hemos tenido una defunción de una mujer embarazada. Tenemos recién nacidos positivos, sí, que no estaba descrito si lo transmite la mamá, pero hemos tenido 3 nacidos, 3 bebés recién nacidos positivos, que están en buenas condiciones, están bien. En este momento de la pandemia, Manuel, todos pueden tener COVID. Hemos tenido pacientes con trauma, sí, que tuvieron un traumatismo y que a la hora que entran al hospital Rovirosa, que no es un hospital COVID, se hace la tomografía del paciente y se descubre que tiene una neumonía, ¿no? Y que tiene COVID, se hace la prueba y a las 48 horas sabemos, o a las 24 horas sabemos que tiene COVID. Es decir, el paciente no tenía grandes manifestaciones. Son las 9:05 a.m. ¿Tiene alguna nueva estimación de a cuántos decesos podría llegar Tabasco por COVID? Decía yo, llevamos 436 hasta ayer. Pues mire, no exactamente. Estamos trabajando con la gente, con el matemático que nos está apoyando en esto para saber, pero desafortunadamente el tema que platicamos ayer con una gente que se dedica a esto de métrica también, aparte del maestro Ulín, nos decía que podíamos llegar a 1,200 defunciones. 1,200 defunciones podrían darse en todo este primer, digamos, periodo, hasta aplanar la curva e irnos adecuando a la nueva normalidad, como la han denominado. Así es, todavía nos falta un buen tramo, y yo insisto, si la gente no ayuda, si todos no hacemos conciencia de que este es un padecimiento que nos puede dar a todos, no importa absolutamente qué tipo de sociedad seamos, a todos nos puede dar, y está también en la mano de nosotros apoyar a la gente que está enferma en el hospital. A mí me encantaría que fueran al hospital y que pudieran ver esta parte tan espectacular que es, y yo creo que todos tomaríamos conciencia de lo que sucede. Espectacular, pero impresionante, por supuesto, por lo que se ve, por lo que se vive. Aquí hemos transmitido algunos testimonios de gente que han estado en los hospitales, y por supuesto que lo que cuentan es nada grato, muy difícil. Sí destacan la atención que tienen, sí reconocen el esfuerzo que hace el personal médico, pero lo que se vive adentro es nada deseable para nadie. Por eso hay que tratar de evitar llegar, pero bueno, si se tiene la circunstancia, los síntomas, las condiciones de salud donde tu oxigenación ya bajó, lo importante es ir de inmediato al hospital, a pesar de lo difícil, porque te pueden salvar la vida. No hacerlo, estarías condenado muy probablemente a morir, y una muerte espantosa. Doctora, se ha hablado mucho de los médicos y de las enfermeras, de la gente que atiende este asunto del COVID en Tabasco, en los hospitales de Tabasco, que han fallecido varios y demás. ¿Nos tiene alguna cifra exacta, oficial, del número de médicos y enfermeras fallecidos que se han contagiado por COVID? Sí, mire,
nosotros sabemos que el 25% de todos los contagiados es equipo médico, son médicos y son enfermeras, y hemos tenido de estas personas contagiadas, más o menos, por ahí tenía yo el dato de defunciones y me lo pasan, en personal médico y de enfermería. Ahorita le doy el dato, pero no todos han estado en contacto con los servicios de COVID, ¿sí? No todos son trabajadores activos en las instituciones. Muchos trabajadores se retiraron con el decreto y se enfermaron y se contagiaron, y otros han estado efectivamente trabajando, sobre todo enfermeras. Sí, anoche estuvimos viendo cuántos médicos y cuántas enfermeras teníamos con esto del personal de salud, y desde luego el 25% ha estado en esta situación. Mire, perdón, el 25% de los médicos y de las enfermeras. 18 defunciones en personal de salud. 18 defunciones. Hemos tenido. ¿Y contagios? Perdón. 18 defunciones, pero ¿cuántos contagiados, cuántos positivos por COVID? Hemos tenido positivos, aquí incluso tengo el dato, 916. 916 médicos y enfermeras contagiados positivos. Sí, bueno, son enfermeras, médicos, laboratoristas, químicos, oftalmólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, promotores, psicólogos. Yo le insisto, no toda la gente de personal de salud estaba en actividad, ¿sí? No todos estaban trabajando en este momento. Ahora, creo que es importante preguntarle, doctora, ¿se corre riesgo de la operación de los hospitales por este problema de médicos contagiados, cuerpo médico, todos los que de alguna manera tienen que participar en ello, por los que han salido positivos? ¿Hay riesgo de que se compliquen las cosas en este punto? Mire, siempre hay riesgo, pero ahí sí estamos monitoreando, porque, a ver, el tema de los trabajadores de salud, yo no le puedo jurar ni nadie que se contagiaron por estar en las salas COVID. Se pueden contagiar también porque salen a su casa, regresan. Hay alto riesgo de esta parte. Hemos hecho varias estrategias, desde pagar hoteles para que el personal no se desplace hasta sus municipios, sino se quede. Tenemos mucho personal que vive en Acajuca, que vive en Cunduacán, sobre todo de la zona de la Chontalpa, que viene a trabajar al centro. Por ejemplo, ahorita el personal de Comalcalco que se contrató, se le está dando hospedaje en un hotel en Comalcalco para que no se mueva, sí, para que del hotel vaya y no tenga riesgo su familia y no tengan tanto riesgo ellos. No sabemos exactamente dónde se da el punto de contagio en las etapas de una epidemia. La primera etapa, usted sabe perfecto cuál fue el camino, como cuando nosotros empezamos. Sabíamos que el tema entró por gente que vino de otro país, de Estados Unidos, de Europa, en fin, lo teníamos perfecto, lo tenemos perfectamente claro cómo se fue haciendo las cadenas epidémicas. Pero una vez que se establecen los brotes comunitarios, es muy difícil saber en dónde te contagiaste, muy, muy difícil. Entonces, bueno, tenemos muchos compañeros que cuando hay un brote, fíjese lo que nos ha pasado. Si el Seguro Social, que fue el primero, que tuvo un brote de personal que no se contagió en el hospital, se contagiaron fuera y tuvieron una reunión, se contagiaron, llegaron a trabajar, pero esos mismos médicos trabajan con nosotros y trabajan en el ISET y trabajan en el ISSSTE. O sea, aquí se comparten los compañeros y las enfermeras también, sobre todo,
los turnos. Hay un turno en el IMSS, hay otro turno en la Secretaría de Salud, o hay un turno en el ISSSTE y otro en la Secretaría de Salud. Entonces, esta misma red de contagios empezó a darse en todos los hospitales. El Hospital Rovirosa, yo le digo, no trabaja con pacientes COVID de primera intención. Sin embargo, ha tenido brotes de personal que se han contagiado fuera y que llegan al hospital contagiados y hemos tenido que sacar en cuarentena. Tiene riesgo, claro, constantemente tenemos que suplir gente que se tiene que ir de cuarentena. ¿Cuál es la virtud de esto? Que finalmente parece, no está jurado, pero cuando menos 6 meses hay inmunidad. ¿Sí? Entonces, los que ya se contagiaron de primera intención, que se van a incorporar, tienen menos riesgo porque ya han tenido un encuentro con el virus, ¿no? Nadie jura que la inmunidad es permanente, pero todo mundo habla de que hay una inmunidad que no sabemos por cuánto tiempo es, posiblemente algunos meses seamos inmunes los que ya tuvimos contactos con el virus. Son las 9 de la mañana, 14 minutos, secretaria. El senador Juan Manuel Fósil responsabiliza al gobierno del estado por el fallecimiento de profesionales de la salud por COVID-19. Después de la pausa, le presento su argumentación. Volvemos. Seguimos en esta plática con la secretaria de Salud, Silvia Roldán. Son las 9 de la mañana, 21 minutos. Doctora Roldán, el senador del PRD, Juan Manuel Fósil, responsabilizó al gobierno del estado por el fallecimiento de profesionales de la salud. El legislador criticó que el 20% de los contagiados por coronavirus son del sector salud por falta de equipos de protección. Lo escuchamos. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, pues nos está indicando que en los hospitales no hay un buen programa de sanitización, no hay protocolo seguramente, no hay equipo, no hay material para que los doctores, las enfermeras se puedan proteger su salud y bueno, estamos viendo que 1 de cada 5 contagiados en Tabasco son del sector salud. Qué triste y peor, están perdiendo la vida de gente preparada, que están dando todo su apoyo para sacar adelante la salud de los tabasqueños, que estén falleciendo doctores, enfermeras, trabajadoras sociales, personal de apoyo, por falta del cuidado debido en los hospitales, en el sector salud. Eso es lo que dice, afirma Juan Manuel Fósil, que faltan equipos de protección. En el mismo sentido, el exgobernador Manuel Andrade dice que profesionales de la salud le han denunciado que en los hospitales para atención a pacientes COVID están asignando contratos extraordinarios a personal que no los están trabajando. También refirió la preocupación que le han hecho llegar el personal de salud, pues sigue habiendo un déficit de médicos, enfermeras, entre otros, para enfrentar la pandemia. Vamos a escuchar al exgobernador. También se asignaron contratos extraordinarios por 6 meses para contratar gente de apoyo a COVID en hospitales, debido a que muchos, por haber sido infectados, pues están ausentes y el trabajo se ha multiplicado. Hacen falta, pues, pero me dicen que en varias partes estas plazas que deberían ser para contratar nuevas personas no ha sido así. Se las asignaron a varios que ya cuentan con plazas y se repartieron la mayoría entre jefes, subjefes y supervisores, quienes no las están trabajando. Y ello también ha representado, al no contratarse gente nueva, que se haya recargado el trabajo en quienes están en las áreas operativas y están sufriendo por falta de personal en los servicios. También Andrade expuso que le han hecho saber que la Secretaría de Salud no está cumpliendo con entregar equipos de protección adecuados y por ello hay mucho personal que se está contagiando y muriendo por coronavirus. Tengo denuncias de trabajadores de salud cuya identidad no puedo dar por temor a represalias que tienen, quejándose de varias cosas que creo que es importante que las autoridades de salud del gobierno revisen para que no echen a perder sus buenas intenciones. No quiero que lo tomen a mal, se trata de que las cosas se hagan bien y se mejoren. Me dicen que en muchos lados no le están dando al personal los equipos necesarios para garantizar su seguridad. Me dicen que en muchos lugares las mascarillas N95 tenían que usarlas para 3 guardias o turnos y que de ahí se cambiaban, pero ya les avisaron que no hay más para reponérselas porque se acabaron. Hay parte de las denuncias, doctora. Por un lado, el senador Fósil, que asegura que no se tienen los equipos adecuados. El exgobernador,
que señala que le dicen que no le dan al personal el equipo adecuado, lo de las mascarillas N95 que se acabaron y no pueden reponerse, sobre la contratación de personal de apoyo que se las están dando a gente que ya tiene plaza y que se la están repartiendo la mayoría entre jefes, subjefes y demás. Estas denuncias de un legislador federal y de un exgobernador, ¿cómo responde la secretaria de Salud ante ellas? Bueno, mire, yo respeto la opinión de la gente. Me parece que en la del senador Fósil no tiene información. Se han enfermado 916 personas del sector salud. 659 se han recuperado, han salido bastante bien, y solamente 18 desafortunadamente han fallecido. Yo le insisto, no todos estaban trabajando en servicios de salud en el estado. No, hay 9, por ejemplo, que eran médicos privados, hay de farmacias que tienen consultorios, en fin, es disímbolo el asunto. El saber si realmente se contagiaron dentro de las áreas es bastante complicado, como yo le explicaba. Finalmente, el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para los equipos de protección, enorme. No se imagina la cantidad de equipos que hemos tenido de protección, y el tema del N95 se ha vuelto un tema permanente, ¿no? En los lineamientos oficiales de la OMS, de México, de todo, especifican quién debe de tener un cubrebocas N95. No lo tiene que traer cualquier gente dentro del hospital, lo tiene que traer las gentes que estén dentro de las áreas COVID, que estén directamente con pacientes. Sin embargo, hemos ampliado el tema de los cubrebocas. No es así que falte equipo de protección. A todos los hospitales se les ha dotado de equipo de protección de manera permanente. Un N95 debe de durar 40 horas. Eso es lo que dice la norma, pues no lo estoy inventando yo, ¿no? Si la gente de repente, usted ve un administrativo que quiere tener un N95 que no debe de usar. Nosotros podemos usar, si no estamos en contacto con los pacientes, un cubrebocas plisado. Ese es lo que está normado. Hemos dado cualquier cantidad de equipo a todos los hospitales para que todo mundo esté protegido, incluso en las áreas administrativas, ¿sí? Si el licenciado Andrade me pasa el listado de la gente que se queja, con mucho gusto lo vemos dentro del hospital y lo vemos en todas partes. Mire, hemos tenido mucha discusión en el tema del N95. Todo el mundo quiere traer un N95. El N95 ha estado escaso. Nosotros salimos muy temprano a comprar. Hemos tenido N95 suficiente para todo el mundo, pero tampoco los podemos tirar, ¿sí? Tampoco podemos darle a todo el mundo que no esté en contacto. Por ejemplo, en el Hospital del Niño tienen un área de COVID y el área de urgencias. Ahí es en donde deben de estar. O los químicos, por ejemplo. Tiene norma y lineamiento el uso del cubrebocas N95. Tiene norma y lineamiento quien usa los trajes estos blancos que son terriblemente incómodos, calurosos, todo. ¿Quién los tiene que traer? Y tiene norma quién tiene que usar una pijama quirúrgica y quién tiene que usar bata y quién tiene que usar doble guante o tiene que usar solamente uno. No está inventado, está normado. Entonces, bueno, pues yo considero de verdad que yo lo tomo y lo veo, pero que me digan nombres, ¿no? Para que yo sepa a dónde puedo ir a hacer esto. Si usted va al Hospital Juan Graham, que es el hospital más importante de COVID, pues lo puede checar. Igual tuvo quejas el IMSS, igual tuvo quejas el ISSSTE,
todos estamos haciendo un esfuerzo enorme porque el personal tenga lo que tiene que tener. Ahora, con respecto a los contratos, mire, nosotros hemos contratado 1,500 gentes. 1,500 gentes. Y de esas gentes, 298 tienen doble plaza. Efectivamente, tienen plaza y les dimos un contrato. ¿Por qué? Porque es la gente que tiene experiencia. ¿Sí? El resto se ha tenido que capacitar. Y con toda la gente que se fue por decreto, pues lo que nosotros necesitamos en muchos momentos es que la gente sepa qué tiene que hacer y que nos ayude con la que está entrando a capacitarse para que supervise, para que vea. No sé si son sus primos, sus tíos, porque bueno, pues hasta allá no llegamos. Lo que le puedo garantizar es que tenemos contratos de tiempo y que el que tiene 2 plazas o tiene una plaza y un contrato lo está trabajando. Y también yo invito al licenciado Andrade que me dé los nombres y con mucho gusto los investigamos. Son las 9:30 a.m, doctora Roldán. También las autoridades de salud federal han alertado para que los estados se vayan preparando para la temporada de influenza. Nos hemos olvidado del dengue y de la influenza, o por lo menos han pasado a un segundo plano por concentrarnos en el COVID, pero tanto dengue como influenza ahí están. Esto puede complicar también las cosas. ¿Es posible que se confunda el cuadro de influenza con el de COVID, doctora? Sí, por supuesto, tienen los mismos síntomas, pero le quiero decir que en todas las muestras que se hacen de COVID se corre influenza. En todas las muestras. Y en el año hemos tenido 140 casos de influenza. Realmente hay semanas enteras que no está circulando influenza. Va a circular, desde luego, y necesitamos en la época de invierno no olvidarnos de que hay que vacunarse contra influenza, que ahí sí tenemos un mecanismo muy fácil para hacerlo. Incluso le quiero decir que al principio a todos los casos se les dio un antiviral que es contra el virus de influenza, el oseltamivir famoso, pero al no estar circulando, pues no tiene caso que la gente esté tomando un medicamento que no le va a ayudar. Entonces, no está circulando. En el caso de dengue, sí hay circulación, sí seguimos teniendo casos, pero ha bajado de manera importante. Y se puede complicar, y lo digo porque pese a que los casos de dengue también se tienen en el estado, el coordinador de salud del Ayuntamiento de Centro, Román Palma, nos informaba ayer que por el momento todos los esfuerzos están enfocados en la lucha contra el COVID. Por ello argumentó que no se está haciendo la sanitización de calles y hospitales contra el coronavirus y a su vez las campañas de fumigación contra el dengue. Vamos a escuchar. Hasta el momento nos estamos enfocando, yo creo que en una de las primeras enfermedades o las potenciales en este momento, las más urgentes, que es el coronavirus. En la materia de prevención, en ver de qué manera nosotros podemos ayudar. Recordemos que ni todo el dinero ni todo el esfuerzo va a ser posible si tampoco no ponemos de nuestra parte. Estamos realizando saneamiento en colonias, en hospitales, pero también sería imposible realizar fumigaciones en lo mismo de combatir el dengue. ¿Están suspendidas entonces todas las fumigaciones? Ahorita todo sería en apoyo a coronavirus. Esto no dice que está suspendido, pero nos declara que todo es en apoyo al coronavirus. Quiere decir que no se está haciendo la fumigación contra el dengue. ¿No nos podría dar el dengue un coletazo, doctora? A ver, pero no es así. El coordinador del municipio tiene un área específica de trabajo, pero la jurisdicción sanitaria del centro, desde luego que sigue en todo caso sospechoso. Se está haciendo lo que habitualmente hacemos con dengue. Se va a fumigar, se hace el muestreo de la periferia de donde está el paciente. Hacemos exactamente lo mismo. Lo que no estamos haciendo es fumigación entera de toda la ciudad. Eso es lo que no estamos haciendo. Pero caso sospechoso que sale, caso que la jurisdicción sanitaria está atendiendo con el personal de vectores. No hemos dejado de hacerlo.
seguimos leyendo Ovitrampas, que eso es lo que nos dice también cómo está circulando el virus. Ha bajado, está en control, y bueno, ahí vamos. Desde luego que se puede confundir un caso de influenza con un caso de coronavirus y con un caso de dengue, porque tienen manifestaciones similares. Es más, tuvimos una enfermera que tuvo dengue y tuvo COVID. Rarísimo, pero los dos se la aislaron a ella. ¿Y salió bien la enfermera? ¿Libró toda esta etapa de dengue, COVID? Ya la dieron de alta del hospital y salió bien, pero tenía dengue y tenía COVID. Entonces, nos decía que cuando se hacen las pruebas para COVID, se corre también influenza para tener la certeza si también o no tiene influenza. Así es, se corre también influenza. Bien, son las 9:35 a.m. Hemos recibido aquí en Telereportaje comentarios de gente que cuestiona sobre lo del cubrebocas, que cuando uno va en su vehículo debe de llevar cubrebocas, y preguntan, pues si voy solo en mi vehículo, ¿para qué llevo el cubrebocas? Lo entiendo a la hora que me baje de mi vehículo, pero dentro del vehículo, ¿por qué debo de llevar el cubrebocas? ¿Qué les dice a esas personas, doctora? Que tiene razón, que si va solo en el vehículo no tiene que llevar el cubrebocas puesto. Es como una cuestión de orden que se pongan el cubrebocas porque si abren la puerta o bajan el cristal y hablan con alguien, pues tienen la precaución de traer el cubrebocas. Pero si tiene esa precaución de no bajar el cristal o no bajarse del carro y ponerse después el cubrebocas, pues puede ir sin él en el carro. También nos están insistiendo en dónde puede hacerse la gente pruebas. Las pruebas para el COVID, hay gente que dice ha tenido de alguna manera algún contacto con gente con COVID que ha salido positiva y que tiene pues el miedo, el temor de también tener y no saberlo. Mire, hay un teléfono que se ha dado permanentemente para que puedan recibir información, que es el 01800 de la Secretaría. Ahorita le doy el número completo, que ahí puede preguntar y le pueden decir si es necesario que se haga la prueba. Es el 01800-624-1774. Yo insisto, si usted estuvo en contacto con alguien que tuvo COVID en los últimos 14 días, pues entonces puede ser susceptible a hacerse la prueba. Si usted no tiene síntomas, lo más probable es que la prueba hay que esperar unos 5 días al contacto para saber si voy a tener un síntoma o para poder que sea más efectiva la prueba y pueda salir positiva. Y vuelvo a insistir, la prueba no hace que usted no se vaya a contagiar. Doctora, finalmente ha anunciado el presidente que vendrá la próxima semana a Tabasco, hará una gira por el sureste. Tabasco y el sureste de lo más impactado por el COVID-19, y algunos han cuestionado la decisión del presidente, que dicen es que no es prudente en que venga cuando las cosas no están bien. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Debe venir el presidente? Pues mire, yo no quiero opinar específicamente sobre esto. Si el presidente decide venir, entiendo que va a venir con medidas de sana distancia, con cubrebocas y con lo que todos estamos tratando de que la gente ubique. Sí, yo creo que no es una gira en donde va a haber un evento y donde hay mucha gente y este asunto, sino que tendrá que empezar a ver las cosas que tenga que ver con las medidas de precaución que se están haciendo. 9:38 a.m. Finalmente, doctora, usted nos decía que no hay una certeza, pero que lo que han observado es que después de tener COVID se tiene una inmunidad por algunos meses. Todas estas personas que ya padecieron COVID deberían de reintegrarse a la actividad, de alguna manera están protegidos. Mire, se deben de reintegrar y nosotros estamos insistiendo. Todo el personal de salud se le está haciendo la segunda prueba, ¿no? Para saber si ya tienen, que no es a los 14 días, prácticamente es a los 21 días
que se hace la prueba. Si usted recuerda, yo estuve positiva 28 días, 29 días positiva, ¿no? Entonces, bueno, también eso hemos aprendido, que si bien la virulencia baja, porque ya no hay síntomas generalmente, pero hay que esperar a que sean 21 días. Mucha gente que egresa de los hospitales todavía egresa positiva para cuidarse en su casa, y hay que hacerle la segunda prueba cuando tenga de 21 días en adelante. Sí, se pueden incorporar. Eso no quiere decir que no tengan las medidas adecuadas, porque no tenemos una prueba específica en este momento. Algún día la tendremos cuando se garanticen que las pruebas rápidas de serología son útiles. Vamos a empezar seguramente a hacer estas pruebas para saber quién tiene anticuerpos ya de defensa para este virus, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que yo lo tenga y salga y no use cubrebocas, o no tenga la sana distancia, o no me esté sanitizando constantemente, o no me esté lavando las manos constantemente, o no me cuide cuando entro a mi casa o cuando salgo. No, todos nos tenemos que cuidar. Esto es, como diría un compañero, llegó la era de tener responsabilidad colectiva. Esta era ya nos alcanzó. No soy yo, puede ser el de enfrente, el de al lado. Tenemos que ser empáticos con todos. No hay otra sociedad mejor que la que hace una responsabilidad colectiva. Cuidémonos todos, quedémonos en casa, cuidémonos a las gentes mayores, a los que tienen una enfermedad degenerativa como es la diabetes, como es la hipertensión, como cualquier enfermedad crónica, tiene mayor posibilidad de contagiarse. Son las 9 de la mañana, 41 minutos, doctora. He recibido cualquier cantidad de correspondencia dirigida a usted, donde le hacen preguntas, donde le piden su intervención, incluso audiencia, también le felicitan, le saludan y hasta le critican. Todo esto, si usted me hace el favor de enviar a alguien de la Secretaría a recogerlo aquí para que usted pueda personalmente revisar cada una de las cosas que me han llegado, todas vienen con teléfono para que usted pueda hacer contacto. Sin embargo, hay una en particular que me parece muy urgente y por eso le daré lectura. Me pide de entrada que no dé a conocer el nombre, pero aquí viene, yo se lo anexo para que usted posteriormente revise de quién se trata. Es que esta persona me dice tener un familiar con COVID, que se siente muy mal por las noches, que radica en Cunduacán, pero le dicen que se tiene que trasladar a Comalcalco para ser hospitalizado y no tienen cómo trasladarlo, pues temen contagiarse, por lo que pide a la doctora Roldán los apoye en el traslado. Es un tema delicado porque si quieren irse ya al hospital porque se están sintiendo mal, pues es urgente trasladar a esta persona para que no se le complique el cuadro. Yo le anexo esto que acabo de leer al todo lo que me ha llegado para usted, doctora. Sí, por supuesto. Si usted cuando tenga un momentito me da ese contacto antes de que yo mande por el resto de las comunicaciones, se lo agradecería para abreviar el tiempo. Y desde luego que Cunduacán tiene ambulancia y Comalcalco tiene ambulancia, y el problema no es cómo trasladarlo, lo vemos desde luego. Muy bien, doctora, como siempre agradezco su disposición de hablar de todos los temas, de tratar de aclarar, de tratar de explicarle a la gente lo que estamos viviendo por esta pandemia. Quedo agradecido. Muchas gracias a usted, yo también quedo agradecida y ojalá que todos salgamos avantes en este proceso tan difícil que nos ha tocado. Gracias, doctora Roldán, buenos días.